A continuación se llevará a cabo una explicación referente a todos los factores a tener en cuenta a la hora del proceso de estibar la carga de un buque que transporta mercancía a granel. Se va a abordar detalladamente cada proceso, así como también los regímenes legales que influyen dentro del mismo. El buque seleccionado para determinar las especificaciones de estiba y demás características es el buque granelero Regina Oldendorff. Mi persona, Piñango Albert, Zulbarán Anaís, Peraza José, Aguilarte Javier y Rivas Abraham les damos la bienvenida al buque Regina Oldendorff. Los puntos a tratar dentro de la presentación serán: equipamiento para la estiba y desestiva del buque, en el cual se especificará el equipamiento interno usado en el buque seleccionado. Plan de estiva en plano del buque, en el cual se desarrolla plan de estiva en plano del buque, en el cual se desarrollará conceptos referente a la estiva del buque, pesos, factor de estiva, esfuerzos que soporta la estructura del buque y la distribución de la carga. También hablaremos sobre el trincaje y aseguramiento, en el cual se dará a conocer cómo será el aseguramiento de la carga dentro de las bodegas. De igual manera, se llevará a cabo un desarrollo sobre los cálculos para la estabilidad, donde se va a reflejar cómo será el cálculo del asiento del buque, así como también la altura metacéntrica, los cuales son dos factores importantes a tener en cuenta para lograr tener una navegación segura. A continuación se presentan los datos generales del buque granelero Regina Oldendorff. Eslora, manga, calado máximo, puntal, peso muerto, número de registro y su bandera. El buque Regina Oldendorff, como equipamiento para la estiba de la carga, posee grúas de pedestal. Las grúas de pedestal son las más comunes encontradas en buques de carga a granel. Se caracterizan porque su cabina va montada y gira en sentido horizontal sobre un mecanismo con rodamientos situados sobre una fuerte base unida a la estructura del buque. Así como se logra observar en la imagen, las grúas de pedestal serán las usadas para estibar la carga en nuestro buque. Aparte, estas mismas grúas podrán tener complementos, los cuales son o una cuchara o una tolva. La cuchara puede usarse para la toma del granel y distribución del mismo dentro de las bodegas, y la tolva es básicamente un embudo por el cual la cuchara introduce el granel para de esta forma distribuir la mercancía en el lugar deseado. Ahora bien, en la siguiente imagen podemos observar cómo son las tolvas y la cuchara y cómo vierte la cuchara el material a granel en la tolva para su debida distribución. También se tienen en cuenta los sistemas automáticos de carga y descarga que poseen los buques a granel, sistemas los cuales utilizan cintas transportadoras que se extienden a lo largo de la crujía. Estas cintas están conectadas a las bodegas de forma que el granel pueda ser transportado. También se debe mencionar que las grúas de pedestal que utiliza nuestro buque podrán ser utilizadas para la transferencia de carga en alta mar. Así como podemos observar en la imagen, el buque está utilizando la grúa de pedestal que posee para lograr el traspaso de la mercancía. Antes de conocer cómo será el proceso de estiba en nuestro buque, es necesario conocer los métodos y equipos usados para la operación ya debidamente expuestos. Ahora bien, se presentará el plano de carga
del Regina Oldenburg. Nuestro buque cuenta con 4 grúas de pedestal distribuidas a lo largo de la cubierta, así como podemos ver en la imagen de arriba, y con 5 bodegas, dentro de las cuales se introducirá el mineral de calcio. 5 bodegas distribuidas de proa a popa. A continuación, mi compañera Zulfara Anais procederá a desarrollar el plan de estiba que se llevará a cabo para cargar mineral de calcio en las 5 bodegas expuestas. Primero que nada vamos a determinar qué es la estiba. La estiba es el arte de colocar a bordo la carga para ser transportada con máxima seguridad para el buque y para la tripulación. La estiba es esencial la optimización del volumen disponible, evitar que se produzcan averías en la carga y el buque y tratar de reducir el mínimo de demoras en los puertos de carga y descarga. La distribución y la colocación de mercancías a bordo debe realizarse de tal forma que la estructura del buque no sufra, que éste quede con suficiente estabilidad y en las condiciones óptimas para que el buque pueda navegar de forma segura en las peores condiciones del mar y viento que se puedan dar durante la travesía. También tenemos los objetivos para una buena estiba. Los principales objetivos que se van a tener en cuenta son: proteger al buque de daños y averías. La carga debe ser distribuida de forma adecuada, vertical, longitudinal y transversalmente, sin que la estructura sufra esfuerzos excesivos. Esto implica que la carga se estive teniendo en cuenta el tiempo previsto de espera durante la travesía. Proteger la carga de daños y averías. La carga puede sufrir daños por un número considerable de circunstancias y es necesario tomar una serie de medidas para evitar estos daños. Aprovechar al máximo el volumen disponible. La carga se estiba a bordo de modo que se aproveche el máximo volumen disponible, con el fin de embarcar la mayor cantidad de carga. Se evitará en medida de lo posible la pérdida de estiba. Para nuestro buque vamos a hacer una distribución de pesos tal que sea óptima para el tipo de carga que vamos a llevar. Entonces, vamos a utilizar una distribución longitudinal de pesos. La planificación de la carga se debe realizar de forma que el buque quede con los calados apropiados para tener una buena maniobrabilidad y teniendo en cuenta no sobrepasar la línea de máxima carga por fecha y por zona en todo momento del viaje. También hay que tener en cuenta las restricciones de calado en los puertos de carga, descarga y recalada. Considerando la densidad del agua, la distribución longitudinal de pesos afecta el asiento del buque, así como los esfuerzos cortantes y momentos flectores. Estos últimos dos se originan por las condiciones de arruggo y quebrado. Generalmente, cuando se embarca completamente la carga, se hace una estiba para navegar ligeramente apopado, debido a que esto contribuye al desplazamiento del buque en la navegación. Se denomina factor de estiba al volumen en metros cúbicos que ocupa una tonelada métrica de carga una vez estibada. Para los métodos de distribución de carga vamos a utilizar la carga completa homogénea, es decir, vamos a cargar nuestro buque utilizando todas sus bodegas, pero vamos a cargarlas de tal manera que el buque cree un efecto de arruggo para una mejor navegación. Entonces, aquí tenemos en el plan de carga el factor de estiba del mineral de calcio, que es 1,10 metros cúbicos sobre tonelada. Una capacidad total de la bodega de 34.700 metros cúbicos. La carga del buque puede contener 31.545,45 toneladas. El valor de inmersión del buque es de 38,5 toneladas sobre centímetros. El peso de pertrechos, combustible, agua dulce y aguas de lastre es de 625 toneladas. El calado medio es de 7 centímetros. El calado máximo de verano es de 10,24 centímetros. El calado real es de 10,13 centímetros, con el peso de 27.225 toneladas. Este dato fue sacado de las curvas hidrostáticas del buque. También tenemos el plano del buque, en el cual vamos a distribuir nuestras bodegas, como dije anteriormente, utilizando todas las bodegas, pero cargándolas no completamente. Aquí tenemos en la bodega 1 que vamos a cargar un porcentaje de 18% de nuestra carga. Y en la bodega 2 vamos a cargar un 24%, en la bodega 3 vamos a cargar 16%, en la 4 un 24% y en la 5 un 18%. Es decir, estamos creando el efecto de
que el buque en sus laterales no tenga, en sus extremos no tenga tanta carga, pero a su vez también se cree este efecto para una mejor maniobrabilidad. Entonces vamos a cargar un total de carga de 26.600 toneladas. Tenemos que por la pérdida del factor de estiva, en la bodega 1 va a haber una pérdida de factor de estiva de 1,37 centímetros cúbicos sobre tonelada. Y por la bodega 2 vamos a tener el mismo valor. En la bodega 3 también vamos a tener el mismo valor, pero en la bodega 4 vamos a tener 1,33 metros cúbicos sobre toneladas. Y en la bodega 5 vamos a tener 1,27 metros cúbicos sobre tonelada. Entonces, con esto queremos decir que vamos a tener prácticamente un estándar de la pérdida, y la cual va a ser una pérdida muy pequeña para nuestro buque. Y eso es muy bueno debido a que no vamos a tener tantos agujeros en la carga, nos va a ayudar a tener una mejor maniobrabilidad y a su vez vamos a poder cargar todos estos espacios que obviamente ayudan a la economía del buque. Para asegurar este tipo de carga a granel es necesario rellenar primero las esquinas del fondo de la bodega para luego recargar lo que sería el sector o la sección del centro de la bodega. De esta forma evitamos que queden espacios vacíos que pueden generar cierta discrepancia a la hora de que cuando la carga se muevan estos espacios de vacío generando superficies libres. El siguiente procedimiento consiste en asegurar la carga y subdividiéndola con arcadas. Más adelante les explicaré la arcada. De un lado de la carga se puede llevar carga a granel y del otro carga general. Pero sin embargo, aún incluso con estas arcadas se puede llegar a cargar maquinaria por encima, de así quererlo, por encima de la carga a granel. La carga se distribuye equitativamente por toda la bodega, para luego ser aplanada de mamparo a mamparo y de costado a costado del buque. Cuando la carga se aplana, se consigue una estabilidad adecuada, que se le denomina reserva de estabilidad, la cual deberá permanecer constante en todo el trayecto o recorrido del buque. El aseguramiento de esta carga depende también del grado de humedad que exista, es decir, si en el procedimiento de filtrado o secado de esta misma recibió un procedimiento no adecuado, puede conseguir partículas de humedad que serán fijadas en la bodega. Por otro lado, la humedad es inversamente proporcional al tamaño de la partícula. ¿Por qué? Porque mientras más fina sea la partícula, mayor será la humedad. Y mientras menos fina sea la partícula, menor será la humedad. La humedad también depende del país donde se cargó y por supuesto del tiempo que permaneció esta carga en una bodega, el tiempo donde permaneció en una bodega de almacenamiento. El problema con la humedad es que si existe humedad, ella se puede convertir en agua y luego al desplazarse al fondo de la bodega puede dejar superficies libres y, como en el caso anterior donde hubo un problema de inestabilidad cuando la carga se empezó a mover por los espacios vacíos, de la misma forma puede haber un compromiso de la estabilidad muy importante que pone en riesgo la navegación. Para evitar que se produzcan estas superficies libres por humedad, es necesario realizar ciertas pruebas de humedad en la bodega para saber el grado de humedad que existe en ella. Si en la bodega se ve que existe impregnado más de un 90% de humedad, esta se deberá asegurar con varias arcadas. Las arcadas son mamparos longitudinales que separan la carga desde un plano transversal longitudinalmente a una distancia determinada con ciertos elementos que ya les comentaré. El tamaño de estas arcadas es más o menos 3 pulgadas o lo que es lo mismo 7,5 centímetros. Por otro lado, su espesor también es de 3 pulgadas y el material que se emplea es casi siempre madera recubierta con plástico.
Para que estas arcadas se permanezcan fijas en la bodega es necesario usar elementos como alambre, que en término marítimo se denomina estay de alambre. El estay de alambre es simplemente un cabo de apoyo o cilindro metálico delgado, el cual, con ayuda de un resorte hará que la arcada se mantenga sujeta a la bodega. El cáncamo. El cáncamo es simplemente un aro metálico, el cual, cilíndrico hueco, también tiene una punta con una rosca afilada, con una punta fina, el cual puede asegurar o fijar elementos. Son piezas móviles de ciertas partes fijas del proceso de carga de la arcada, del proceso de fijación de la arcada. Al mismo tiempo, el tablón va fijo en la arcada. Y el carcabón va en la base inferior. No hay que confundir el carcabón con el cáncamo. El carcabón es una escuadra metálica aferrada con espárragos o soldados. Están sujetas en la base de la arcada para prohibir o para negarle el movimiento horizontal a la arcada por el plano de la bodega del buque. El tablón son gruesos tablones de madera que van sujetos en la arcada para colocarlos en forma de tope.